Nosotros somos el equipo 6. La película que elegimos tiene como nombre original The Social Network. Esta película se estrenó en el año 2010 y pertenece al género dramático. Fue filmada en Estados Unidos y dirigida por David Fincher. Red Social se estrenó en México el 10 de diciembre. Fue nominada a 8 Oscars y 4 Globos de Oro. El director es conocido por películas anteriores como El Club de la Pelea y El curioso caso de Benjamin Button. Jesse Eisenberg, el actor principal, ha interpretado otras películas como lo son Zombies y Adventureland, por mencionar algunas. Todo comienza una noche de 2003 donde el personaje principal, Mark Zuckerberg, se sienta frente a su computadora a trabajar con una nueva idea. Pronto aquello que ideó se convierte en una red global y una revolución de la comunicación. 6 años después, Mark es el billonario más joven de la historia, pero para este empresario el éxito implicará complicaciones personales y legales. Red Social es una película que narra cómo un joven emprendedor y su amigo Eduardo desarrollan la red más importante de nuestros tiempos. Encontramos definidos roles importantes como la villanía y diferentes matices de comportamiento de los personajes, y nos intenta mostrar cómo los hechos según su perspectiva a lo largo de 2 horas de largometraje. Red Social es una película que tiene como punto crítico el cómo afecta esto a la sociedad y cómo es que un personaje tan antisocial como Mark ha podido crear algo tan grande. La conducta que manifestamos ante las redes sociales es lo que hace que sean seguras o inseguras, interesantes o aburridas, y por lo tanto generan una imagen y tienen impacto en la sociedad. Facebook es una herramienta tecnológica y su objetivo es mantener vínculos de comunicación entre las personas a nivel global. No obstante, un fenómeno observado es la paradoja que estas redes sociales crean, cuando la interacción entre las personas pasa de ser una relación tangible y se transforma en relaciones en donde los emisores y receptores ya no conviven en un mismo espacio físico. Ahora vamos a clasificar a los personajes de la película según la clasificación propuesta por Prop. En primer lugar, podemos decir que en la película no se identificó un héroe, sino un antihéroe que es Mark Zuckerberg. Este personaje es alrededor del cual gira toda la trama, pero opuesto a lo que hace un héroe, él no se gana la simpatía de la audiencia. Por otra parte, coincidimos que el ayudante es Eduardo Saverin, pues es el aliado más importante de Mark. El villano en este caso creemos que son los gemelos Winklevoss, pues son quienes a lo largo de la película entran en mayor conflicto con el personaje principal que es Mark. El falso héroe de la historia consideramos que es Sean Parker, ya que si bien impresiona mucho a Mark, Eduardo siempre tuvo dudas acerca de sus verdaderas intenciones. Finalmente, queda muy claro que la princesa de la historia es Facebook, ya que es el objeto de deseo por cuyo control los personajes pelean. Lo siguiente que hicimos fue analizar la estructura dramática de la película de acuerdo al viaje del héroe de Bogler. En un inicio, Mark era un estudiante ordinario y desconocido de Harvard, pero con el deseo de ser alguien popular y aceptado. El llamado a la aventura es cuando empieza a escribir en su blog tras la ruptura con su novia, derivando la idea de crear un sitio para comparar alumnas de Harvard por su aspecto físico. Se cruza el umbral es cuando Mark lanza este sitio, el cual lo saca del anonimato. En el acto 2, la crisis para Mark comienza cuando, tras haber lanzado el sitio de Facebook, recibe la primera notificación sobre la demanda que los gemelos habían interpuesto en su contra por supuestamente haberle robado la idea del proyecto. En el acto 3 llega el clímax, que es cuando Eduardo, su amigo y socio principal, se da cuenta de lo mucho que se había reducido su participación en la empresa y promete tomar acciones legales en su contra. Finalmente, el retorno con el elixir es cuando al final de la película Mark logra salir victorioso de las dos demandas que había en su contra, quedándose con el control de Facebook. Pasando al análisis de los elementos estéticos, podemos decir que el estilo fílmico de la película es el realismo, ya que elementos como los escenarios, vestuario e iluminación se esfuerzan por apegarse a la realidad lo más posible, haciendo la historia muy creíble. Para el análisis del contexto sociohistórico vamos a considerar los contenidos de la producción, el contenido y la lectura como si fueran el mismo, ya que son muy similares. Red Social puede considerarse como la película del género histórico de acuerdo a la clasificación de Caparrós, y pensamos que la película es un retrato muy fiel de la actualidad. El contexto sociohistórico está marcado por la pérdida de valores en nuestra sociedad. Coincidimos con la opinión de Carlos Sarmiento acerca de que el filme refleja los lados oscuros del ser humano, que finalmente exhibe la película, pues cuenta cómo la avaricia, la envidia y el egoísmo está por encima de cualquier amistad, negocio o cualquier lazo de unión que exista entre hombres y mujeres de la época actual. Algunos de los valores, o mejor dicho, antivalores que detectamos y su presencia en la película y en sus personajes son los siguientes: gran uso e independencia de la tecnología, una fuerte necesidad de aceptación, considerable preocupación por la apariencia física de las personas y la necesidad de estar siempre conectado con el mundo. Elegimos a Mark Zuckerberg como principal símbolo de nuestra sociedad, ya que comparte muchos rasgos con la mayoría de la gente en la actualidad. Finalmente, tenemos que mencionar que vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento, donde se considera a este último como la principal materia prima. El vivir en una sociedad así nos ha traído beneficios, pero también ha creado nuevos tipos de problemas como el robo de propiedad intelectual, el cual es uno de los principales argumentos de la película.
Conforme fuimos elaborando las diferentes etapas de este trabajo, creo que todos nosotros de manera individual nos volvimos más críticos con los textos audiovisuales que consumimos. Ahora, al ver un programa de televisión o película, es indudable que de manera inconsciente hacemos más análisis que antes. Observamos con mayor atención los elementos estéticos y reflexionamos un poco sobre qué nos quiso decir el autor con todo eso. Es decir, por qué son así las tomas, el vestuario o la iluminación, por ejemplo. Igualmente, cuando veamos una película, vamos a ser más críticos en cuanto a cuál es el verdadero rol de cada personaje en la historia, más allá de lo que pueda aparentar a simple vista. No menos importante es el haber reconocido mediante la realización de este trabajo lo importante que es el contexto sociohistórico de un texto audiovisual, ya que nuestro entendimiento del texto puede ser más acertado y profundo cuando se identifica dicho contexto correctamente. En general, el haber realizado este trabajo nos ha hecho más analíticos y nos va a ayudar a comprender mejor los textos audiovisuales que vemos, es decir, entender lo que realmente nos quieren decir estos.